Muy buenos días. Bienvenidos a la Universidad de Alcalá. Me voy a presentar, aunque ya ha dicho vuestro compañero que soy José Vicente Saz, pero también es bueno que conozcáis un poquito quién soy, ¿no? Soy catedrático de microbiología, soy médico y soy profesor de esta universidad y médico del Hospital Príncipe de Asturias. Compañero de uno de vuestros compañeros, que es José Ángel Gómez Carrasco, compañero y amigo desde hace 30 años. No, más, 34 los que tiene mi hija. Sí. Y bueno, pues bastó con que me pidiera un lugar en la universidad y miramos el número de personas que erais y elegimos este sitio. Y si me permitís, os voy a robar unos minutos para que sepáis dónde estáis. Estáis en la Universidad de Alcalá. La Universidad de Alcalá es la tercera universidad más antigua de España. Tiene sus orígenes a finales del siglo XIII y se funda formalmente como universidad en 1498. Es decir, hoy como universidad formalmente por una decisión de Alejandro VI, un papa, mediante una carta bulada, se nombró universidad en 1498. Tenemos 527 años, somos ya un poquito mayores. ¿Qué quiere decir esto? Que somos una de las universidades más antiguas de España y también, por tanto, una de las universidades más antiguas del mundo. Fue fundada esta universidad por el cardenal Cisneros, una persona a la que os recomiendo, yo no me voy a entretener en ello, que le dediquéis un tiempo porque merece la pena conocer qué es lo que hizo y quién fue. Entre otras cosas, y lo digo muy rápido, fue 2 veces regente, fue arzobispo de Toledo, primado de España, fue general de los ejércitos españoles, ideó la Biblia políglota, creó esta universidad. Bueno, fue un personaje inigualable. Y creó esta universidad y la creó con un concepto diferente. Tan diferente que la constituyó como lo que la UNESCO reconoció el primer campus organizado de Occidente. Es decir, antes de que existiera cualquier otro campus en el mundo, Cisneros organizó un campus aquí, en Alcalá de Henares, y compró terrenos a las afueras de la ciudad para organizar un campus. Y este conjunto de edificios en el que estamos hoy, esta manzana, la denominada manzana cisneriana, su nombre correcto es el Colegio Mayor de San Ildefonso. Era el centro de la ciudad universitaria. Y Cisneros lo ideó como, siguiendo las pautas de San Agustín, una ciudad universitaria debía tener un centro, que era el Colegio Mayor, lo que era la universidad como tal, y una serie de colegios menores que apoyaban a la universidad, que eran 12, uno por cada apóstol, ¿no? Bueno, pues gracias a eso y a lo que luego hizo la universidad, que os comentaré un poquito, no voy a entretenerme demasiado, pero gracias a eso la UNESCO en 1998, hace ahora 26 años va a ser, nombró a la Universidad de Alcalá Patrimonio de la Humanidad. Y diréis, bueno, pues hay muchas cosas en el mundo que son patrimonio de la humanidad. Sí, pero universidades no hay tantas. En el mundo hay más de 30.000 universidades. Y solo hay 5 que sean patrimonio de la humanidad. En España solo hay una, que es la Universidad de Alcalá. La primera fue la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. La segunda fue la Universidad de Alcalá. Después vinieron la Autónoma de México, la Universidad de Venezuela y la última y más reciente, la Universidad de Coimbra. Además de la universidad, nombró también, o reconoció como Patrimonio de la Humanidad, al recinto histórico de la Universidad de Alcalá. ¿Qué es el recinto histórico? La antigua ciudad universitaria que ideó Cisneros. Es decir, el conjunto de lo que es ahora la universidad y de lo que fue en su momento la ciudad universitaria. ¿Y qué impacto ha tenido la universidad? Porque claro, dice, una universidad tan antigua, ¿qué ha hecho, no? ¿Qué impacto ha tenido en la historia de España, en la historia del mundo? Bueno, pues para que os hagáis una idea, copiando el modelo de Cisneros de la Universidad de Alcalá, que lo escribió mediante lo que él denominó
las constituciones de la Universidad de Alcalá, se crearon en el Nuevo Mundo más de 30 universidades. No ha habido ningún país colonialista, y España lo fue, no ha habido ninguno que creara ni una sola universidad. Antes de que se creara la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, 100 años antes, ya existía la Universidad de Santo Domingo, la Autónoma de Santo Domingo y la de San Marcos, que son las universidades primadas, las primeras universidades de América que se hicieron a imagen y semejanza de la Universidad de Alcalá. Es decir, siguiendo el modelo de Cisneros, expandimos la cultura de nuestro país por el mundo. Por lo tanto, pedir perdón por nada. No tenemos que pedir perdón. Tenemos que estar muy orgullosos de lo que nuestros antepasados hicieron en aquella época. ¿Y qué más cosas hizo esta universidad? Bueno, todos habéis oído hablar de una época fantástica de nuestra cultura denominada el Siglo de Oro, ¿no? Bueno, pues el Siglo de Oro tiene nombres y apellidos. Calderón de la Barca, Lope de Vega, Quevedo, Jovellanos, bueno, Jovellanos es posterior, San Ignacio de Loyola, Nebrija y un larguísimo etcétera. Bueno, pues todos esos nombres, todos ellos fueron o profesores o alumnos de esta universidad. Es decir, que el corazón de la lengua española, porque es cuando estalló la lengua española en el mundo, el corazón de la cultura española y el momento de mayor brillantez tuvo lugar en esta universidad. Yo recuerdo que cuando el año pasado celebramos el 25 aniversario de que del reconocimiento de la universidad como Patrimonio de la Humanidad, invitamos al embajador de España, al embajador permanente en UNESCO, que en aquel momento era Uribes. Y hablando con él en una comida posterior al acto, le pregunté, digo, oye, ¿por qué nombraron a la Universidad de Alcalá realmente Patrimonio de la Humanidad? Y porque yo miro y en el mundo hay muchas universidades con edificios tan bonitos o más bonitos que Alcalá. Por ejemplo, está Oxford. Oxford no es Patrimonio de la Humanidad. Hay muchísimas universidades que podrían ser igual o mejores que Alcalá. Y me dijo, bueno, pues hay una cuestión que siempre tiene en cuenta UNESCO, y es que para ser Patrimonio de la Humanidad, un ente cultural tiene que haber hecho algo, por pequeños que sea, que haya cambiado la historia del mundo. Y esta universidad ha hecho cosas que han cambiado a pequeño nivel, a nuestro nivel, la historia del mundo. Así que este es el lugar donde estáis, en la Universidad de Alcalá. Hoy es una universidad moderna que tiene 3 campus, el de la ciudad, que es el campus antiguo, un campus moderno a unos 4 kilómetros de aquí, donde está el hospital, y otro campus en Guadalajara. Tiene unos 30.000 alumnos, es decir, es una universidad relativamente grande. Tiene 2.000 profesores, además de 1.000 investigadores y unos 900 miembros de personal y administración y servicios. Es decir, es una gran empresa de casi 4.000 personas. Y eso es lo que somos hoy. ¿Y dónde estáis hoy? Estáis en el Colegio Mayor de San Ildefonso y estáis justamente en el lugar más antiguo que se conserva de la Universidad de Alcalá. Porque todo el mundo conoce el Paraninfo, pero hay muy pocas personas que conozcan la capilla de San Ildefonso. Y este es el lugar, el primer lugar que se abrió para el uso habitual de la universidad. Es el más antiguo, tiene bastante, es de 1508, 1509 aproximadamente, es bastante más antiguo que el Paraninfo, como 10 o 15 años más. Y era la iglesia de la universidad, evidentemente, porque la universidad estaba creada por la iglesia, pero también era el aula magna de la universidad. Aquí es donde se reunía el claustro para hacer los debates. Y además es otra cosa más, muy importante, es una necrópolis. Aquí están enterrados todos los rectores de la universidad, al menos los de la época antigua, que son más de 300, están aquí. Y además algunas de las grandes personalidades que os he mencionado. Por ejemplo, allí veis en aquella esquina una urna de plomo y cuando tengáis un momento, a la hora de la mañana, en alguna parada os acercáis y lo veréis, que pone que ahí están depositados los restos del Divino Vallés. El Divino Vallés fue el doctor Vallés de Covarrubias,
que era un médico, que fue el médico de Felipe II. Pero antes de ser médico de Felipe II, fue profesor de esta universidad y médico de Alcalá de Henares, porque Vallés inventó lo de las prácticas en medicina, una cosa curiosa, y más cosas que os contaría, pero es un personaje espectacular también, y sabíamos que estaba enterrado por aquí, cuando se hizo la rehabilitación de la capilla. Se buscaron sus restos, se encontraron, la urna estaba en peor estado, se rehabilitó y se decidió dejarla ahí. Bueno, pues es uno de nuestros grandes personajes. Y también tenemos aquí detrás, y os recomiendo que lo veáis, el sepulcro del cardenal Cisneros, del fundador. El cardenal Cisneros era un franciscano, él era por tanto una persona humilde, y él lo que pidió es estar enterrado bajo una losa de piedra. Pero claro, cuando él falleció, sus herederos universitarios y culturales pensaron que alguien que había sido todo lo que él había sido no podía estar bajo una simple piedra, y encargaron el mármol más caro que había en la época, que era de Carrara, y lo trajeron aquí y le construyeron este monumento tan bonito que afortunadamente podemos conservar. Los restos de Cisneros no están aquí, están en la Catedral de Alcalá de Henares, bajo una losa de piedra. De manera que se cumplió la voluntad del cardenal, él está bajo una losa de piedra, y nosotros tenemos aquí pues un monumento en recuerdo del cardenal, que se cumplieron ayer 521 años de su fallecimiento, lo podéis ver después, está todavía ahí, le pusimos una corona de laurel para recordar quién era. Y bueno, no me voy a entretener más porque tenéis una jornada intensísima, y lo único que quiero es que os he contado todo esto para que seáis conscientes de dónde estáis, de qué significa esto, y si esto os puede ayudar a pensar que es un buen lugar donde estáis para pensar, para reflexionar, para socializar, para interiorizar, para despertar, como has dicho, y para transformarse. De hecho, aquí hemos hecho sesiones similares a la que estáis planteando, de reflexión de grandes grupos, porque es un lugar que, cuando bajas un poco el tono de luz, se da a la reflexión, al pensamiento, a interiorizar sentimientos y a sacarlos fuera y expresarlos y compartirlos con los demás. Así que os deseo lo mejor, deseo que, como decíais, que despertéis, ojalá todos, incluidos los que no hemos pasado por las dramáticas situaciones, que sé que habéis pasado algunos, pero hemos pasado por otras, todos tenemos nuestra vida, ¿no? Pues ojalá todos despertemos y sigamos transformándonos, porque la transformación no es un hecho puntual que ocurre en un momento en la vida, sino que es un hecho continuo que tenemos que seguir haciendo todos y cada uno de los días de nuestra vida. Así que mucho ánimo, adelante, y que disfrutéis de este día de verdad.